Bien, primeramente vamos a tener una gran oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te alabamos, te damos gracias por estos momentos que podemos estar en tu casa de oración. Darte gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Darte gracias por tu palabra, porque nos revela el solo Dios verdadero a su Hijo. Señor, te alabamos también por la enseñanza, por la doctrina que hemos recibido. Señor, que tú nos ayudes también para que podamos guardarla en el corazón, para andar conforme a tus estatutos, conforme, Señor, a lo que hemos aprendido. Señor, quiero encomendarme en tus manos ahora para que puedas usarme en un momento, Señor, para que toda palabra sea de bendición, de edificación, y que perdone mis pecados, Señor, mi indignidad. Señor, quiero dejar estas cosas en tus manos y darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, esta lectura, no sé, algunos la recordarán, la tuvimos la vez anterior que me tocó, el devocional. La verdad que me gustó mucho, digamos, me tocó mucho. Y como a través de del tiempo y en la antigüedad había muchos creyentes, porque creyentes se dice a los que creen, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo de Abraham. Y como salmista escribía estas cosas, mirando hacia adelante, y como decía también el apóstol Juan, allí en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y yo pensaba, acá el apóstol dice lo que hemos oído, o sea, lo que era del principio, lo que hemos oído. Y también este salmista seguramente que escuchó, ¿no es cierto?, porque en la antigüedad no había una Biblia para cada uno, había un libro que lo tenían guardado bajo llave y lo abrían cada tanto, o sea, cuando había un rey que quería conocer, ¿no es cierto?, como lo fueron Esdras, Nehemías fue el que edificó los muros, y pensaba, ¿no es cierto?, después que vieron los apóstoles, que pueden decir lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpar nuestras manos tocante el verbo de vida. Y ahora estamos nosotros, que ni vimos ni palpamos, y como dice acá, y mirado, ¿no es cierto? Nosotros no vimos nada. Y estamos en la misma situación de aquellos siervos o creyentes en el tiempo de la ley, de la dispensación de la ley. Pero también nosotros miramos hacia atrás y miramos hacia adelante, como lo hacían aquellos de la antigüedad. Y ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos milenios? ¿Cierto? En teoría nosotros estamos en el año 6000 más o menos. Más o menos, no se sabe a ciencia cierta.
Los judíos están en el 5.000 y moneda. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos siglos pasaron? ¿Cuánto trabajo del Señor? Como se decía esta mañana, cuando hablaba, yo soy Jehová la roca, yo soy Jehová tu Dios, hablando del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánto trabajo, no es cierto? Y como dice en Isaías, vamos a leer rápidamente, es 53. En el 53:11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuánto trabajo, no es cierto?, desde el principio del mundo hasta que como decía el apóstol Pablo, ha llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujeres, yo suplico la ley. ¿Cuántos años? ¿Cuánto trabajo del Señor? ¿Y cuánto trabajo después durante estos 2000 años? ¿Cierto que y prácticamente pasaron desde que el Señor estuvo en este mundo? Y por gracia del Señor, lo que prevaleció, como dice en el versículo 3, vamos a decir, cuando ciñete tu espada sobre el muslo valiente con tu gloria y con tu majestad. Y simboliza el prepararse para la guerra, para la lucha, y sabemos bien la victoria del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, donde venció precisamente al diablo. Pero después hay otra lucha que el Señor tiene que llevar, como dice más adelante, más abajo, cuando gobierne, o sea, cuando instaure su reino de 1000 años, cuando tiene que luchar contra toda la corrupción de este mundo, de los hombres, lógicamente, ¿no? Y donde dice cuando dice en el 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Y como dije la vez pasada, ¿no es cierto?, que nos cuesta tener noción de lo que es la justicia, porque estamos tan acostumbrados que escuchamos hablar de justicia, escuchamos hablar de esto, de este y de lo otro, y realmente es todo mentira, es todo engaño. Y como decía también Alfredo en la mañana, ¿cierto?, en cuanto a Satanás, el diablo, anda engañando, pero y lamentablemente, o sea, y la mentira, la maldad ya se inició precisamente en Satanás, aún antes de que Dios creara la tierra, quizás, porque eso no está tampoco está bien explicitado, ¿no es cierto? Pero nació en el corazón de Satanás cuando se ensalzó, cuando habla de hermosura, puede ser un poco a la hermosura física, pero más que nada a la hermosura, o sea, a la sabiduría que él tenía, porque era muy inteligente, sabio, y eso fue lo que lo hizo ensalzarse. Y fue echado del cielo y bueno, y después quiso destruir lo que Dios había creado. Y lo triste, y lo que tenemos de que, no sé, o sea, la Biblia hace énfasis, que Satanás hizo caer al hombre con una mentira, o con el engaño, ¿cierto? Porque la mentira es un engaño.
Y por eso dice ahí en San Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque homicida desde el principio, vamos a buscar mejor para... Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta es la característica de Satanás. Y como dice en Ezequiel, cuando dice, y fue hallado en él maldad, porque el de Isaías no pudo encontrarlo. Bueno, el pasaje de Ezequiel, cuando dice, y fue hallado en él maldad. Y maldad, entre otras acepciones, habla de destrucción. Y es lo que vemos, ¿cierto?, en este mundo. Primeramente, la destrucción espiritual, porque, bueno, ahora no tengo obligación de madrugar, ¿no es cierto?, pero entonces a veces me pongo a escuchar esta gente por YouTube y las cosas que hablan y dicen. Hay uno que se hace llamar al documentalista, que conoce mucho de la Biblia, y a veces habla y dice esto y esto que dice acá es cierto, pero a veces cuestiona. Y qué bueno, ¿no es cierto?, que se haya empezado a dar estos mensajes también a través de Internet, que por lo que decía Alfredo la vez pasada, llegaba a muchos hogares, aún fuera de la Argentina, y qué bueno que es, para contrarrestar lo otro, porque hay cosas que son espantosas, indignantes. Libros, y hasta dicen, hay un libro que escribió una mujer, y creo que esta es estadounidense, donde dice que el Señor la llevó a conocer el infierno. Hay otra que era musulmana, se convirtió al cristianismo, dice que el Señor la llevó a conocer el cielo. Y dan, pero la que habla de que el Señor la llevó al infierno realmente es asquerosa lo que dice, ¿no? Y tantas son las cosas, después eso, entre otras muchas, el engaño y la mentira, ¿cierto? Y la mentira, en el principio, generó separación, y Dios se separó de Adán y Eva, y la mentira generó muerte espiritual, primeramente, después la muerte física. Y hay tantos textos donde hablan, ¿cierto?, que nos apartemos de la mentira. Y bien lo dice ahí en San Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, el homicida ha sido desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Y nosotros tenemos otro padre que es el Dios de verdad, es el Espíritu de verdad, y el Señor Jesucristo, que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pensaba también cuando dice acá, ciñete tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y cuando vino el Señor Jesucristo,
Cuando vino a este mundo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no es cierto? Pero es llamativo también el texto del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Hablando del Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Y aún más, ¿no es cierto?, cuando el apóstol Pedro dice, cuando habla de que fuimos redimidos, vamos a leerlo, el primero Pedro, cuando dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos, por amor de vosotros. Y cuánta paciencia la de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque desde antes de la fundación del mundo ya se estaba moviendo. La verdad que nosotros estemos hoy y todos estos años y hasta que Él lo permita o hasta que Él venga para juntarnos, para recordar el sacrificio en la cruz de Calvario, donde tuvo su victoria sobre aquel que del principio de la creación hizo tanto daño a la humanidad. Y lo que Él desea, ¿no es cierto?, para nosotros, por eso dice también en el versículo 4 de Salmo 45, y en tu gloria se prosperado. Y pensaba, ¿cierto?, ¿cuál es la gloria más grande? Porque bien sabemos, como dice en Salmos, Él dijo, Dios dijo y se hizo, y se realizó. Pero para salvar al género humano no era solamente con la palabra. Tuvo que humillarse, o sea, hacerse semejante a nosotros, humillarse, ir a la cruz. No era fácil, ¿no es cierto? Y esa es su gloria, como dice también ayer en Isaías 53. Si bien también lo dice el apóstol Pablo, el versículo 10, con todo eso que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiera puesto su vida de expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11 ya lo leímos, y el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores.
Hay un himno que dice: qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Y si uno se pone a pensar, ¿no es cierto?, tantos siglos, tantos milenios, tanta paciencia, tanta misericordia que se manifestaron, ¿no es cierto?, por nuestro Salvador. Y luego en la segunda parte del versículo 4, dice, de Salmo 45, cabalga sobre palabra de verdad. El Señor Jesucristo decía: y la verdad libertará. Y en el mundo tenemos, ¿cierto?, por un lado la verdad de la palabra de Dios, y por otro lado tenemos tanta mentira, tanto engaño, tantas religiones, tantas creencias, y cada uno defiende lo suyo. Hoy hablaba Alfredo en la mañana de la Iglesia Católica. Tengo un primo que está metido con los curas, y bueno, cada tanto me manda sus lecturas, y siempre, o sea, muchas veces ponen un texto bíblico, lo escribe, pero no hace mención a la enseñanza que pueda surgir de ese texto, pero sí pone pensamientos de uno, el apellido es Pagoda, y se ve que es uno que ya hace muchos años, y habla lindo a la persona, habla bien, pero en cuanto a sabiduría humana, no tiene nada que ver con lo que es del Señor, y hace énfasis en la obra del hombre, ¿cierto? Y eso es lo que predican los católicos, y la salvación es por obra. Y otra de las cosas que dicen es triste, ¿no?, porque ellos dicen que desde el momento en que se bautizan, que bautizan a los chiquitos apenas nacen, y que ya esos les garantiza el cielo, y que si no se bautizan no van a entrar al cielo, y la gente lo cree, cuando el bautismo es solamente una simbología, ¿no es cierto?, es una figura. Por un lado, la muerte del mundo y la resurrección para una nueva vida, ¿no es cierto? Y también simboliza como cuando se bautizó el Señor Jesucristo, simbolizando su muerte y resurrección. Hay otra que ahora no me... a ver si vos te acordás. Por un lado, simboliza muerte y resurrección espiritual, muerte al mundo y la sustitución en nuestro lugar. Bueno, sí, la del Señor, ¿cierto? Por eso decía, el Señor Jesucristo se bautizó también, como le decía a Juan el Bautista: deja que se cumpla toda justicia. Bueno, pero, y la verdad, la única verdad, la que pueda surgir de la palabra de Dios, todo aquello que sea escrito conforme a las enseñanzas bíblicas. Después todo lo demás es mentira, nos guste o no nos guste. Y por gracia del Señor nosotros lo llegamos a entender. El único que puede decir yo soy la verdad es precisamente el Señor Jesucristo. Y luego dice
Y bueno, vamos a leer otra vez el versículo. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad. Y palabra, ¿no es cierto? También esta, de humildad. Qué difícil, ¿no es cierto? Qué difícil es manifestar o vivir esa humildad, porque somos algo que también, si uno se vuelve a pensar y que asusta, porque la soberbia, ¿dónde se originó? Allá, ¿no es cierto? Qué feo, ¿no? Y qué difícil, como decía antes. ¿Y cuánto tenemos que pedirle al Señor para que nos ayude, para que nos podamos humillar? Y para meditar, ¿no es cierto? Porque realmente, si uno se pone a pensar, qué lejos estamos. Y luego dice, y de justicia. También, si nos cuesta ser humildes, ¿cuánto más nos va a costar hacer justicia? Y está escrito acá, yo me siento culpable en esto, ¿no es cierto?, de que no cumplirlo. No sé, cada uno se conoce, y yo no conozco, pero es para meditar en estas cosas. Y el único que obró toda justicia es Dios, porque Él creó y Él obró para salvarnos. Fue justo, porque que hubiese sido pobre de nosotros si Dios hubiese creado, el hombre pecaba y después lo abandonaba. Bueno, pecaste, me separo de vos y te dejo. Pero no, ya desde antes de la fundación del mundo obró y preparó para salvar, ¿no es cierto?, como decía, bueno, ahora no recuerdo qué dijo, para salvar lo que se había perdido, en San Juan, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude entonces para que recordemos cuánto trabajo, durante tanto tiempo, cuántas veces estas cosas se anunciaron, y durante la dispensación de la ley, tantos creyentes, podemos decir, aparte de los profetas, ¿no es cierto?, porque los profetas fueron pocos, pero hubo muchos que creyeron. Y anunciaban estas cosas y esperaban al Mesías. Y en el tiempo del Señor, o sea, cuando vino el Mesías, tuvieron los apóstoles y la muchedumbre que le seguían, lo vieron, lo conocieron, dice, palpamos con nuestra mano lo tocante al verbo de vida. Para nosotros, en nuestro tiempo, también lo que hemos oído, lo que no vimos, y lo vemos por la fe. Y que el Señor nos ayude para que podamos estar agradecidos, ¿cierto?, por tanta paciencia, tanta misericordia, como decía también el profeta, por tu misericordia que nos somos consumidos. El Señor pueda bendecirnos.